Buenos días, mis hermanos, Señor los bendiga. Bueno, le damos las gracias al Señor por este día, porque nuevas son sus misericordias cada mañana, y el estar acá reunidos nuevamente es parte de su misericordia, que nos dé un día más de vida, que nos permita venir a escuchar y a aprender y prepararnos, porque ese es el Espíritu del Señor que mora en nosotros. ¿Por qué cuando uno tiene una dificultad legal uno busca un abogado? ¿Por qué? ¿Quién me dice? ¿Por qué? Porque el abogado conoce la ley, supuestamente, ¿no? Conoce la ley, porque estudió leyes. Y nosotros pues no conocemos. Si uno mira el Código Penal o el Código Administrativo, el que sea, son libros bastante complejos y a veces no los entendemos, ¿verdad? Entonces buscamos un abogado para eso, para que él nos defienda conforme al conocimiento en la ley terrenal. Cuando nosotros empezamos a madurar en el camino del Señor, empezamos a entender que el mejor código penal y el mejor libro de comportamiento, la mejor guía, pues es la palabra de Dios. Es el libro perfecto, es el libro suficiente y perfecto para nuestra vida, y por eso nosotros empezamos a estudiar, a escudriñar, para poder entender qué es el ser humano. Ese es nuestro manual, ¿verdad? El día de ayer el Señor me regaló una palabra, obviamente que terminé leyendo todo el libro. La palabra de Romanos 8 dice, ahora pues, Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que eso es algo muy importante. Porque la ley, número 2, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Voy a repetir esa parte. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Miren, mis hermanos, acá hay una revelación importante con el tema del Espíritu, porque es que hay muchas personas que hablan de un espíritu, y eso se convierte como en un cuento que ni ellos mismos entienden. El Espíritu Santo es el Señor Jesús, es el conocimiento de Él. Eso es el Espíritu Santo, cuando yo puedo pronunciar su nombre, cuando yo puedo tener una fe verdadera en Él, creer en que Él vino, se hizo carne y murió por nosotros y venció de la ley. Por eso Él dice que alejados de Él nada podemos hacer, y eso debe ser claro para nosotros. Entender que el fin de la ley es Cristo no quiere decir que la ley haya pasado, sino quiere decir que el fin de ese pecado que todos nosotros, que ninguno de nosotros puede decir que es libre de ese pecado, nos llevó a Él. Fue el fin de la ley, llegar a los pies del Señor. El fin de esa ley fue Él, conocerlo a Él. Y por eso hoy estamos acá, mis hermanos, buscándolo a Él, para que Él nos
muera esta carne pecaminosa, como decía el apóstol Pablo, miserable de mí. Eso es lo que nosotros debemos sentirnos todos los días. Inclusive los muchachos que van a crecer en el conocimiento, dice, es mejor llevar el yugo desde joven. Gracias a Dios ustedes que están escuchando, porque se van a evitar una mano de situaciones y de problemas en sus vidas, porque van a empezar a tener el Espíritu del Señor que entra por el oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios es el que nos empieza a formar ese temor. Y más adelante, ese temor nos va a hacer morir la carne. Eso no es ningún espíritu, que una paloma, eso es puro cuento chino. Es el conocimiento de la palabra de Dios, el que me pone a mí temor, y yo ya no voy a la ley terrenal, ya no voy al abogado, sino yo siempre estoy en temor con el Señor, porque sé que Él me va a castigar si yo hago las cosas mal. Y si no me pasa nada, ahí yo me doy cuenta que soy un bastardo, porque hago lo malo y no pasa nada. Bastardos sois. Pero cuando el Señor, en algún momento uno tiene que preguntarse, ¿yo sí soy un hijo de Dios? Pues cuando viene el castigo, uno puede decir que uno sí tiene el Espíritu del Señor. Es que aquí lo dice la palabra. Vamos a seguir leyendo ahí más abajito. Dice, pero si Cristo, el número 10, Romanos 8:10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Somos deudores, el Señor pagó por nosotros, mis hermanos. Y ese conocimiento que nosotros tomamos día a día, el conocimiento del Señor, nos lleva a amarlo, nos lleva a aumentar ese temor hacia Él. Y nos lleva a una finalidad que es que volvemos a lo mismo, que es el fin de la ley, es este: teme al Señor y guarda sus mandamientos, ¿verdad? Pero uno a veces habla con personas que son tan religiosas y no conocen los mandamientos, que es lo básico de la ley del Señor. No los conocen, no saben. Y uno les dice, pero eso no dice, y se ponen de mal genio porque, no, pero es que eso no sé qué. No, está escrito, o sea, está escrito. Eso es un regalo para todos nosotros, mis hermanos. Y para cerrar esta pequeña introducción, vamos a Gálatas 6:7. Dice la palabra del Señor, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra es para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Esta es una palabra que espero que nos dé un poquito de corrección y tengamos siempre el Espíritu del Señor en nuestra mente, en nuestra vida, morando y hablando de Él, conociéndolo día a día, para que esta carne pecaminosa esté muerta y no nos coja ventaja. Eso es el mensaje de hoy. Muchas gracias.